Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Marce, por la parte especial. Y ahora sí vamos a dejar el espacio a Eduardo. A mí ya, bueno. Muy bien, gracias, Nati. Un gusto. ¿Cuántos minutos tengo para no pasarme? No le quiero robar tiempo a ustedes. Ay, no sé. No, no, está bien. 20 minutos, media hora, estamos bien. Está bien, perfecto entonces. Bien, no, quizá un poco más corto, no sé. Bueno, quería agradecer la oportunidad de vuelta que me dan de poder compartir unos momentos, pensando en algún tema que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Bueno, quiero compartir algo que ha sido de bendición para mí también, siempre funciona de esa manera, ¿no? O sea, lo que te impresiona, eso te da ganas de compartir. Lo que descubrís en conocimiento y no lo experimentaste es distinto. Pero sobre esto yo podría decir lamentablemente, ¿no? Podría decir lamentablemente tengo experiencia. Ya que estamos en tiempos difíciles, esto de la pandemia, quién sabe para dónde va a disparar todo esto, nadie lo sabe. Hay un montón de conjeturas, de pensadores, de ideas, pero uno no sabe qué queda después de esto, si esto sigue, hasta cuándo, no sabemos. Sí conocemos a través de la luz que Dios nos ha dado en la palabra de Dios, que los acontecimientos van a ser, ¿no es cierto?, ya están profetizados y van a ser difíciles de vivir para aquellos que no estén escondidos en Jesús. Eso lo sabemos. Pero hay una trampa del enemigo, una trampa que él tiene mucho éxito, y es justamente a través de las experiencias que uno puede tener, más por el lado de los sentidos. La vez pasada hablamos de fe y sentimientos. Esto quizás tenga algo de relación, pero vamos a ver un ejemplo bíblico que nos va a ayudar a enfocar bien lo que yo quiero compartir. Así que si tienen su Biblia allí, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, nos habla de la experiencia de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista era un primo de Jesús que nació con una misión especial, dada por Dios, apartado del vientre de su madre, en su alimentación, en su educación, y él comprendió y fue creciendo en una relación con Dios hasta que comenzó su ministerio. No se había visto con Jesús nunca, no como aparece en las películas, ¿no? Que Hollywood siempre nos vende, parece el correo porque nos vende muchos buzones, pero nunca se habían encontrado Jesús con Juan el Bautista, no habían tenido contacto, a propósito, justamente para que nadie pudiera decir que estaba todo armado. Pero en un momento determinado Juan el Bautista comienza su ministerio, pero lo que vamos a leer ahora es la orden que recibe, la experiencia que tiene con Dios directamente, por la cual comienza su ministerio. Vamos a leer allí, en San Juan capítulo 1, en el versículo 32, 33 y 34. Miren lo que dice allí Juan. Capítulo 1, versículo 32, 33 y 34. Dice, también dio Juan testimonio. Vamos a detenernos aquí. Dar testimonio es testificar, ¿no es cierto? Estamos hablando de un mensajero del cielo, no es una persona que mienta. Recibe de Dios un mensaje y lo transmite, testifica. Y Juan aquí dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Si ustedes se acuerdan, en los demás evangelios cuenta el bautismo de Jesús, como Jesús
se acercó, Juan lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entró a las aguas, le dijo, bautízame. Juan le dijo, no, yo no soy digno ni siquiera de desatar tus sandalias, pero es necesario que así se haga, dijo Jesús, porque Jesús no tenía pecado, no era necesario que se bautice, pero dio ejemplo y otras razones más que no voy a explicar ahora, por la cual se bautizó. Y entonces, cuando sale del agua Jesús, porque fue metido debajo del agua, la palabra bautismo en el griego es batizo, que significa sumergir, hundir, enterrar, podría ser. Cuando surge del agua, allí aparece ante la vista de todos una paloma blanca, muy especial, por supuesto, que se posa sobre Jesús. Y Juan dice aquí, ¿no es cierto? Está diciendo justamente, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora tenemos un tema. Si uno solamente lee este versículo dice, pero un momento, ¿qué descendió? ¿Una paloma o el Espíritu? Juan dice que vio una paloma. Nosotros leemos en otros evangelios que cuentan que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Pero vamos a ver lo que dice Juan. Dice entonces, versículo 33, y yo no le conocía. ¿Se dan cuenta? Yo no le conocía. A Jesús da testimonio Juan que él no lo conocía, no se había visto nunca. Yo no le conocía a Jesús. Pero, escuchen ahora qué impresionante. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea que Dios le habló a Juan como profeta. Acuérdense que la Biblia enseña que un profeta tiene más o menos 17 características para que tengan idea. Una es que se comunicaría Dios con él a través de forma personal, hablándole, enviándole un ángel, en un sueño, en una visión, etc. 17 evidencias que tiene un profeta. Así que Juan cuenta que se me dijo, el que me habló me dijo a mí, le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, es categórico lo que está presentando Juan aquí, ¿no es cierto? Pónganse en la experiencia de Juan. Juan está dando un testimonio absolutamente categórico. No se puede refutar, es su experiencia. Él dice que él vio, él escuchó, a él se le habló. Y el que le dio el testimonio, el que le dijo, mira, vas a ver al Espíritu Santo descender como paloma, y yo lo vi, dice Juan. O sea, una experiencia que nadie puede negarle. Yo quiero hacer una pausa y preguntarle a usted, ¿ha tenido usted alguna vez una experiencia de este tipo? No importa ahora qué tipo de experiencia. ¿Ha tenido una vez una experiencia de este tipo? Bueno, yo he tenido, por ejemplo, cuando tenía 8 años, ¿no? Cuando tenía 8 años me agarró un camión y me dejó casi un año en cama, desviándome o metiéndome una de las caderas, la izquierda, 12 centímetros adentro, en un chico de 8 años. Bueno, 3 meses con un sistema de pesas para estirar la rodilla o la pierna, sacarla 12 centímetros para afuera, que la rueda del camión le había metido para adentro. 3 meses descansando, ¿no es cierto?, con un yeso, y 3 meses sin yeso, 9 meses en cama. Uno podría decir un parto, ¿no? Los hombres no tienen parto, pero yo tuve de alguna manera mi parto de 9 meses en cama. Volví a aprender a caminar prácticamente. Pero en esa experiencia, a los 8 años, mi padre y mi madre peleaban. Yo tengo esos recuerdos, ¿no? Algunos lindos también, pero más que todo lo que queda lamentablemente grabado es lo malo. Y yo me acuerdo que peleaban muy fuerte, no había golpes ni nada, pero había escenas muy feas. Yo tomaba de la mano a uno, llorando, estiraba la mano al otro para tratar de unir las dos manos, escenas muy feas que yo recuerdo.
no la recuerdo nunca, ¿no? Pero cuando yo estaba enyesado, con las piernas así, abiertas, con un yeso que era como una especie de bermuda, me habían puesto una camilla al lado atada, para que cuando yo me diera vuelta, claro, ocupaba toda la cama dándome vuelta con las piernas abiertas. Quería pasar de boca arriba a boca abajo, tenía que me caía de la cama. Así que me ataron una camilla al lado. Y una mañana temprano, me desperté, vi con las celosías de la ventana que entraba pequeña luz, uno no distingue los colores, pero ve perfectamente toda la habitación, los sillones, la mesa, todo se veía perfectamente. Así que me quedé mirando un rato así, totalmente despierto, y de pronto miro hacia el costado de la camilla y había una persona arrodillada, toda de negro, como orando. Yo no sabía ni qué era la oración. Era católico de tradición. Y pensé, un chico de 8 años, mi mamá se peleó con mi papá y vino mi prima Norma a cocinarnos. Mi mamá se fue, o mi papá creía que mi mamá se habría ido a la casa de sus hermanos, mi papá no tenía casi dónde ir. Y bueno, y entonces yo pregunté quién es, y no me respondió nada. Así que me incliné con la poca movilidad que podía tener con las piernas enyesadas, y quise tocar ese bulto negro con forma de mujer arrodillada, y tuve miedo. Y entonces empecé a gritar, mamá, mamá, mamá. Y bueno, mi mamá estaba planchando en la cocina, y en eso escuchó los gritos y vino. Vi cuando mamá abrió la puerta, pasó por atrás de la sombra, o del bulto negro, no sé, y prendió la luz y desapareció. La pregunta es esa experiencia, ¿en qué me ayudó, qué no me ayudó? ¿Sirvió o no sirvió? Pude discernir si, por supuesto, vino el sacerdote, salpicó con agua bendita para limpiar la casa y todas esas cosas que se hacen tradicionalmente, pero éramos ignorantes de la palabra de Dios. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, como le está pasando a ustedes, a mí, bueno, la palabra de Dios alumbra. El texto de hoy, creo que me habían pedido uno por allí, es el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La pregunta es ahora, si cuando yo estudié la Biblia, ahora discierno y comprendí de dónde venía eso y qué intención había con eso. Cuando uno estudia la Biblia puede discernir las cosas. Juan tuvo una experiencia donde Dios le habló directamente. No fue una sombra, un bulto. Dios le habló directamente. Da testimonio que el que me habló me dijo, ve y bautiza y vas a ver al Espíritu Santo descender como paloma. Y yo lo vi y doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Parece inamovible esa experiencia. Juan quizás se ancló a la experiencia, como tú o yo podemos anclarnos a algún tipo de experiencia que habremos vivido. Pero miren lo que le pasó a Juan un tiempito después. Vamos a ir ahí a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Juan ahora es encarcelado porque había señalado el pecado, ¿no es cierto?, de este directivo que se había juntado, le había robado la esposa al hermano, Herodes, y Juan es encarcelado. En la cárcel todo cambia. En el momento de prueba y de angustia todo cambia. Quiero dejarte bien claro en tu mente esto. Hoy las experiencias emocionales, experiencias vivenciales como la de Juan, yo vi, a mí se me dijo, el que me habló, eso es, no se puede tirar eso por la borda, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué le pasó a Juan? ¿Y qué te puede pasar a vos? ¿Y qué me podría pasar a mí?
con toda esa experiencia, las 30 historias que ustedes pueden leer en el libro, ¿no es cierto? Alguno creo que lo leyó ya, que Dios como tú, en eso yo me puedo anclar. Me puedo anclar porque un día vi un ángel que se me apareció en la habitación. Si mañana se te aparece un ángel realmente de Dios, ¿eso va a ser el ancla de tu vida o de tu experiencia? Miren lo que le pasó a Juan, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Yo, si tapara la Biblia, yo diría, bueno, ¿para qué mandó Juan 2 discípulos? Bueno, lo habrá mandado para decirle a este joven nazareno que se había bautizado hacía poco, vamos Jesús, adelante, porque yo vi a Dios que me habló y me dijo que tú eras el Hijo de Dios. Lo confirmé porque Él me dijo que iba a ver al Espíritu Santo descender sobre ti. Y yo vi cuando vos te bautizaste cómo el Espíritu Santo tomó forma de paloma y se posó sobre ti. Por eso yo testifico que tú eres el Hijo de Dios. Yo esperaría eso. Sin embargo, cuando usted lee el versículo 3, dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Qué le pasó a Juan? ¿A dónde quedó toda esa experiencia directa con Dios? Que seguramente no tuvimos ni tú ni yo de esa manera. ¿A dónde quedó? Y es Juan el Bautista. ¿Y qué se dice de Juan? Jesús dice que no iba a haber otro profeta, no hubo ni iba a haber otro profeta mayor a Juan. Pero es a Juan que le pasó esto. Tuvo una experiencia impresionante y sin embargo, al corto tiempo, bajo la presión de la cárcel y las circunstancias de las sombras que llegaron a la vida de Juan, Juan se olvidó, le desapareció la impresión y ahora pregunta, te quería preguntar, ¿eres tú el que estábamos esperando o es otro el que tiene que venir? Porque ya no tengo nada claro. ¿Qué quiero explicarte con esto? Nuestra única seguridad, querida amiga, querido amigo, es aferrarnos a la palabra de Dios, no a las experiencias. Las experiencias, vengan de Dios o no vengan de Dios, porque el enemigo hace mucha trampa con eso, no puede ser la guía de nuestra vida. La guía de nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, no mi experiencia. El texto no dice lámparas a mis pies, mi experiencia. Lámparas a mis pies, la visión que tuve, el sueño que tuve, el ángel que se me presentó. No es eso. La lámpara que va a alumbrar tu camino es el escrito está. Cuando Juan recibió de Dios las palabras, la palabra de Dios, que es la Biblia, la palabra directa en este caso de Dios que le dijo, cuando veas descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre uno, ese es el que yo envié. Y ahora Juan va a preguntar si tiene que esperar a otro. Yo no sé si te das cuenta lo que significa esto, la lección que la Biblia nos está enseñando en el momento de debilidad del más grande profeta que, según palabras de Jesús, tuvo la historia bíblica. Porque dijo que como él no se había levantado otro, ni se iba a levantar nunca, como Juan el Bautista. ¿En qué asegurás tu vida cristiana? ¿Cómo vas a pasar las pruebas cuando éstas lleguen? A mí me ha sostenido la palabra. A mí me ha sostenido la palabra. Yo creo que lo conté, pero igual lo cuento rapidito. Cuando falleció mi última hija, yo aquí en el comedor, aquí a 6 metros de acá, en un momento determinado se me vino un pensamiento. Dejar todo, abandonar todo, irme al mundo, no sé qué se me empezó. Fue un flash así.
una tentación, una puerta que se abría. Y yo me acordé de la palabra, me acordé de la palabra. Cuando lo vea Pedro en el cielo, yo lo voy a abrazar y le voy a agradecer por esas palabras, aunque obviamente fueron palabras guiadas por Dios. El primero que uno le va a agradecer es a Cristo. Cuando dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Y yo me planteé y me dije, ¿a dónde iré? No, no hay lugar, no hay lugar. Yo vengo de allí, 21 años en el mundo. Yo vengo del mundo. Y el mundo no me dio nada sino oscuridad. Cuando conocí la palabra, comprendí el sentido de la vida. Cuando conocí la palabra, conocí que había un plan de escape al desastre de la humanidad. Cuando comprendí el plan de vida, entendí que había una puerta abierta después del ataúd. Cuando comprendí el plan de Dios a través de su palabra, comprendí que uno no ama para que el último lugar donde veas a ese que amás sea en un velatorio adentro de un ataúd. No. Cuando estudié la palabra de Dios, comprendí que Dios tiene un plan maravilloso y eterno. Y es en su palabra que tenemos la seguridad. Por eso Dios muchas veces no se manifiesta de esa manera que todos deseamos que se manifieste. ¿Por qué no me envías un ángel? ¿Por qué no me hablas directamente? Porque cuando Dios te hable directamente, al poco tiempo vas a dudar si quién te habló, si habrá sido el enemigo camuflado o el Señor verdaderamente. ¿Dónde tenés que asentar tu experiencia? En la palabra de Dios, correcto. En la palabra de Dios tenés que asentar tu experiencia. Un ejemplo más que les va a ayudar, correcto, y que yo creo que lo cité la vez pasada. ¿Se acuerdan de Abraham cuando fue llamado a matar a su hijo? ¿Correcto? Él conocía la voz de Dios y sabía lo que Dios le había prometido. Y Abraham es llamado el padre de la fe, porque se aferró de la palabra que recibió. Recuerden que no había Biblia en ese entonces, ¿correcto? No había Biblia escrita. Era la comunión de Dios con Abraham, la palabra directa de Dios. Hoy tenemos la palabra a través de las hojas de este libro, que no es un libro más, sino que es el libro de Dios. Y quiero compartir un pasaje para escuchar las palabras de Pedro, en Primera de Pedro, o Segunda de Pedro, ya les digo, 1:19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Miren qué belleza. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. La imagen que da es la misma que da el rey David. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Querida amiga, querido amigo, si querés mantenerte firme en tu decisión de preparación para el cielo, en tu decisión de caminar con Jesús, tenés que aferrarte al escrito está. Por eso es tan importante que estudiemos la Biblia, que guardemos las promesas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra memoria. Eso que yo a veces les digo, anótense un versículo, en vez de pensar tantas pavadas en el día que nos pasa, anotate el versículo, sacalo, léelo 1, 2, 10, 20, 100, no importa. Ese día que aprendiste una promesa de Dios de memoria. Mañana otra. A fin de año, ¿cuántas tenés en tu mente? 365, a no ser que sea bisiesto, ¿correcto? Tendrías 364. Ahora yo te pregunto, ¿te acordás 364 versículos ahora en este momento? Bueno, eso es lo que nos pasa. Cuanto más ejercitemos la mente en la palabra, más cimiento, más hierro, más cemento lo estamos poniendo a los cimientos de nuestra edificación en la vida cristiana. Que no nos pase lo de Juan, que tengamos la experiencia, ¿no es cierto?, de aferrarnos a la palabra, de confiar plenamente en lo que Dios nos ha dicho, en cada una de sus promesas, pero no nos quedemos con la impresión recibida a través de un sueño, de una visión, de una experiencia, de lo que yo sentí, de lo que yo viví, de lo que no, a mí me habló un profeta o me habló un ángel. No, si no condice con la palabra, no podemos tener seguridad.
Y para terminar, les muestro cómo inclusive podemos desenmascarar a uno que se llama profeta de Dios. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. ¿Cómo sé si un profeta es amable, tierno, carismático, sencillo en el vestir, vegetariano? Mire, ahora está la onda esta del vegano, toda una cosa dulce, amable, sonriente, todo precioso. Correcto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo corroboro si es un profeta de Dios o no? Miren, Isaías 8:20 dice cómo. A la ley, guarda la ley que está en la Biblia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan dijo en Primera de Juan, el que dice que le conoce y no guarda los mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo yo desenmascaro, corroboro? Dios no me dejó en la ignorancia. Dios no me dejó sin poder saberlo. Me lo dice en su palabra. A la ley y al testimonio. ¿Qué testimonio de vida da? Habla esto, pero hace otra cosa. No es un mensajero de Dios. Dice a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a estas cosas, no le ha amanecido. O sea que están las tinieblas. Para la palabra de Dios, ¿correcto? Es tan clara que no nos deja errar, nos pone como el cerco para que no nos vayamos del camino. En otras palabras, para cerrar, que tu experiencia no sea lo que viviste hace años. No te cuelgues del pasado, colgate de un constante presente en la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a sostener. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que Dios te bendiga, un abrazo con todo mi corazón. Amén. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Qué importante es saber y determinar dónde